3 con asiento en Paso de los Libres Corrientes, si no me equivoco, él me va a corregir. Durante el conflicto en 1982, cuando fuimos a las Malvinas, fue uno de los motores humanos detrás de los potentes cañones Otto Melara de la fabricación italiana. Su tarea, para que entiendan un poco, no solamente exigía precisión técnica y fuerza física, sino también un coraje inquebrantable bajo el fuego enemigo. Hoy, 44 años después, podemos hablar con él, podemos charlar con él, lo podemos tener acá en Radio Tacuarí y poder hablar y conocer un poquito de su historia. Oscar, bienvenido a Radio Tacuarí, un placer tenerlo en los estudios, acá compartiendo un poquito con Dieguito, que es su hijo, obviamente, y para nosotros es un honor tener a un excombatiente compartiendo esto un poquito de la historia argentina con nosotros. Bienvenido. Buen día. Buen día y gracias a ustedes por la invitación. Bien, dije bien, ¿no? Grupo de Artillería 3. Exactamente, estás bien informado. Combatí con una unidad del ejército, que es el 3 de artillería, que está con asiento en la ciudad de Paso de los Libres Corrientes. Quiero hacer un poquito de cronología, Oscar, de entender un poquito. La verdad que a mí siempre se me eriza la piel cuando hablo con un excombatiente porque nosotros estamos muy lejos de vivir lo que ustedes vivieron a esa edad. Hoy ya nosotros con más de 30 años y demás, nunca quizás vamos a entender desde muy cerca lo que ustedes vivieron. Pero quiero saber cómo fue ese primer impacto al bajar a las Malvinas, cómo fue ese primer llamado cuando sabía que te tenías que enlistar. Bueno, yo estaba haciendo el servicio militar, era colimba, un famoso colimba, estaba haciendo el servicio militar, que por ley era obligatorio en aquellas épocas. Yo soy de la clase 1962, yo ya era soldado viejo, yo tenía un año ya de instrucción cuando sucedió lo de Malvinas. Y nos tocó a las dos clases, a la 62 que estábamos saliendo y a la 63 que estaba entrando. Te repito, yo era soldado viejo, yo ya tenía un año de instrucción y los gurises de la 63 que fueron a Malvinas tenían apenas 45 días de Mirá, instrucción. ¿qué edad tenía Apenas, usted? yo tenía 19 años, 19 años. 19 años. Los soldados de la 63 que les tocó ir, lo único que sabía, lo único que les enseñaron hasta ese momento era manejar el FAL, es decir, armar y desarmar el FAL, Ujú. nada más. Nada más. En el caso mío, yo sí conocía muy bien el arma con la que combatimos porque nosotros ese año hicimos mucho ejercicio en el campo. Ujú. 3 veces por lo menos fuimos a un campo que se llama Campo General Lávalos, que son unos campos del ejército, donde hacíamos ejercicio de tiro, es decir, tirábamos. Se vivía una época complicada en la Argentina. Usted ya estaba dentro de la fuerza, bien lo contaba recién. ¿Ya se prevenía, se sabía que en algún momento iban a ir a Malvinas o fue todo de un momento a otro? Según lo que se supo, según lo que supe después, que investigué, que leí, que sí se tenía pensado, Ujú. sí se tenía pensado. Eh, Te acordarás que en aquel momento era un gobierno de facto, un Sí. gobierno militar. Bueno, se dice que sí, que hacía un año más o menos que el gobierno lo venía pensando, lo venía estudiándole, que era como un manotón de ahogado, porque en ese momento el gobierno ya estaba muy mal, el gobierno militar estaba muy mal, habían ya manifestaciones por todos lados, el pueblo estaba saliendo a las plazas, a la calle a protestar, ¿viste? Entonces, como último recurso, el ejército tomó la decisión de tomar Malvinas como para poder quedarse, seguir en el poder, ¿viste? Ujú. Por eso es que lo que yo te contaba, por ejemplo, en el caso mío, que me tocó hacer varios ejercicios de tiro en el campo, se dice que justamente era por eso. Ya lo venían practicando para eso. Exactamente, Ujú. exactamente. Lo que sí hay en el momento propiamente dicho del ataque a Malvinas, de la toma, de la retoma de las Malvinas, ahí hubo una serie, unos días de que se tuvo que precipitar, apurar la situación, porque pasaron cosas. Hubo ahí en Malvinas,
en un puerto, hubo una gresca, ¿viste? Entre, ¿cómo es? Peones, operarios argentinos que habían ido a desarmar un embarcadero, ¿viste? Y ahí hubo una gresca, ¿viste? Bueno, y a raíz de eso, porque a nosotros nos tocó justamente pleno invierno. Claro. A partir de abril ya prácticamente empieza a hacer frío y en Malvinas hace mucho frío. Y bueno, entonces se tuvo que apurar el proceso por por esa gresca, ya te digo, ese conflicto que hubo, se tuvo que apurar y por eso tuvimos la desgracia, la mala suerte de que nos tocó en pleno invierno, porque si no se pensaba hacer en otra época, Claro. en verano, digamos. Claro, esa fue la gota que rebalsó el vaso, digamos, y Exactamente, explotó todo. exactamente. Claro. Ahora, llamado, cuando llaman a su agrupación y demás, ¿cómo lo tomaron en ese momento? Mira, yo era soldado, Ujú. yo era soldado. El soldado, decimos nosotros, es el último regente del tarro, ¿viste? Claro. El soldado no sabe nunca nada, el soldado lo único que tiene que hacer es cumplir orden, Claro. ¿viste? Bueno, formamos ese día, el 2 de abril, la formación era a las 7 de la mañana. Eso es típico, en el ejército se forma sí o sí, es como entrar a la escuela, ¿viste? Se forma, se alza la bandera, se saluda a la directora. Bueno, en el ejército más o menos lo mismo, ¿viste? Se forma, se dice la bandera, saluda al jefe y demás. Y de ahí cada uno a sus actividades, ¿viste? Formamos ese día, cada uno a sus actividades, y a media mañana más o menos llaman de vuelta a formación y ahí nos informan que se habían tomado las Malvinas y que a partir de ese momento todas las unidades quedaban a disposición de la superioridad. Nosotros nunca supimos nada, en el caso mío, nunca supimos nada hasta el momento que me subieron a un Hércules, me hicieron poner todo el abrigo que teníamos, ahí no había duda, Claro. ahí no había dudas, Malvinas. Ya sabían dónde. De ese 2 de abril, ¿en qué momento fue que...? Bueno, pasó eso el 2 de abril que nos informaron, a partir de ahí nos equiparon, nos cambiaron la ropa, nos dieron el equipo. El soldado tiene un equipo sí o sí entre lo que va el correaje, el casco, el fusil, una bolsa con ropa y demás, elementos de rancho, se dice lo que usamos para comer, Sí. ¿viste? Bueno, todo eso nos equiparon a cada soldado estrictamente y a partir de ahí quedamos esperando órdenes. Bueno, a partir de ahí, durante 3 días más o menos, íbamos a la estación de Paso de los Libres, estación de trenes, subíamos al tren, esperábamos la orden que no llegaba. Entonces volvíamos a la unidad. Claro. Durante 3 días más o menos. El viernes 9 de abril, que era Viernes Santo, partió la unidad. Salimos de Paso de los Libres en marcha hacia el sur, en tren. Fueron 2,5, 3 días más o menos también de marcha en tren. Parábamos en distintas estaciones hasta llegar a la provincia de Buenos Aires. A mí, por ejemplo, me tocó volar directamente de Bahía Blanca a Malvinas. El primer contingente de mi unidad, donde voló el jefe de la unidad era el teniente coronel Balsa en ese momento. En ese contingente me tocó a mí, que fue el 12 de abril a la noche para amanecer 13. Volamos a eso de las 11:30 de la noche más o menos y en la madrugada del 13 en Puerto Argentino. Llegaron allá. Claro. Y ese momento al bajar al cielo, al suelo de las Malvinas, al sur, ¿cómo fue? ¿Qué Lo sentimiento primero, tuvieron ustedes? al bajar del avión en el aeropuerto, lo primero que sentimos es el cambio de clima. Claro, Frío, mucho frío. seco, Mucho ¿no? frío, terrible. Fíjate, nosotros los litoraleños no conocemos el Claro. frío. Éramos todos jóvenes, nadie hasta ese momento había salido de sus provincias. Lo primero que, sí, el primer golpe, el primer cachetazo fue el frío, el cambio de clima, terrible, tremendo. Llovía. En Malvinas llueve todo el tiempo, por lo menos llueve, viento y lluvia todo el tiempo.
todo el tiempo. Bueno, y así sentimos. El frío que ya empezaba en Malvinas y la lluvia, llovizna todo el tiempo. Pero también uno está acostumbrado, lo que yo te decía, por ejemplo, el soldado tiene que cumplir orden, ahí lo que te mandan tenés que hacer, llueve, truena, Claro, lo que sea, el soldado tiene que cumplir con su rol. Y claro. es lo que hicimos. Es una locura pensar ese, bien lo decías, ¿no? Los litoraleños, no conocemos acá en el norte argentino ese frío tan seco, ¿no? El ir de acá a allá en nada, sin pasar nada, ir y cumplir, como usted decía, que le llamaban y tenían que cumplir, estar ahí. eh, Habrá sido un cambio, me imagino más en el grupo, ¿no? De qué hablaban, qué pensaban, qué pensaba usted en ese momento. Sí, tal cual lo que dice todo el mundo. ¿Por qué les llevaron a ustedes? ¿Por qué llevaron a los litoraleños? ¿Por qué llevaron a la gente del norte? Obedecía algo, obedecía algo. En ese momento estaba latente aún el conflicto con Chile. Ujú. Por lo tanto, las unidades del sur, las unidades de montaña, no se tocó ninguna, quedaron todas en su puesto, en su Claro. ciudad, en su lugar. Te repito, estaba aún latente el conflicto con Chile. Y se temía que en el caso de un conflicto nuestro con Gran Bretaña en Malvinas, que nos atacarían los chilenos. Por eso Ujú. las unidades del sur no se tocó ninguna, quedaron todas en su lugar. Quedaron ahí. Quiero hablar del Otto Melara, que nos cuente un poquito sobre eso. El Otto Melara es una pieza de artillería, lo que la gente comúnmente llama cañones. Ujú. Técnicamente es un obús de 105 milímetros. Otto Melara es la marca, de origen italiano, Italiano. que es lo que había comprado nuestro ejército en aquel momento. Nosotros estrenamos los Otto Melara. El año que a mí me tocó el servicio militar, ese año se compraron los Otto Melaras, los estrenamos nosotros. ¿Y cuál era su rol ahí con el Otto Melara? Yo hice el servicio militar como AOR. Ajá. AOR es aspirante a oficial de reserva. Yo no era sirviente de pieza. Una pieza de artillería o un cañón, como te dije, la asisten 6 personas. Ujú. Un suboficial, que es el jefe, y 5 soldados. Cada uno tiene un rol específico. Ujú. Te repito, yo no era sirviente de pieza. En los ejercicios, los AOR íbamos al CDT. El CDT es el Centro de Dirección de Tiro, donde se hace toda la parte técnica. Ujú. Eso hacíamos los AOR. Pero en el conflicto, para Malvinas, me mandaron a sirviente de pieza como cualquier hijo de vecino. La unidad, el Grupo Artillería 3, fue reforzado. En la unidad eran 4 baterías cuando yo hice el servicio. 2 baterías de tiro, la A y la B, comando y servicios. Para el conflicto se agregó una batería más de tiro, se formó la batería de tiro C. Ujú. Como yo no, te repito, no era sirviente de pieza, a mí me tocó ir como sirviente de pieza a la batería de tiro C que se había creado para el conflicto. La batería de tiro C la integramos todo lo que no fuimos originarios de la batería de tiro, que eran la A y la B, que fuimos los AOR, por ejemplo, muchos otros soldados que no eran específicamente sirvientes de pieza, y mucha gente que vino de la escuela de artillería. Oficiales, suboficiales y también soldados que se vinieron de la escuela de artillería a reforzar nuestra unidad. Ujú. Y a mí me tocó formar parte de la batería de tiro C. Mi jefe de pieza en Malvinas fue el cabo primero Parola, que era un suboficial que vino de la escuela de artillería. O sea, yo lo conocí ahí en Malvinas, cuando lo designaron a él a una pieza y a mí a la pieza del cabo primero Parola. También era todo el día a día, ¿no? Esto de conocer gente, de tener una persona arriba, después que te asignen a otra persona para que le enseñes, le Todo, acompañes. todo. Digo yo, fue todo improvisado. Ujú. Todo improvisado, como en el ejército es todo improvisado. Más en un conflicto, por ejemplo, nosotros no teníamos experiencia de Claro. guerra no teníamos nada, absolutamente, y todo improvisado, todo improvisado. Aún así,
aún así, cada soldado, cada suboficial de mi unidad, por lo menos cada quien cumplió a rajatabla con su rol. Y Oscar, preguntarte, obviamente, teniendo en cuenta y siguiendo la línea de Lotomelara, siguiendo la línea de la artillería, ¿cómo fue el bautismo de fuego? También tengo entendido que los últimos 3 días, vos tuviste más o menos 2 meses en Malvinas. ¿Cómo fueron los últimos días y cómo fue en principio el bautismo de fuego y todo ese proceso hasta el cese que fue después de 2 meses? El bautismo de fuego de la unidad fue el 27 de abril. El 27 de abril fue el primer día que tiró la unidad, porque nos pasaron el dato de que en una zona del aeropuerto había movimientos de posibles lanchones de desembarco, de ellos, de los ingleses. ¿Viste? Entonces, con ese dato, con esa información, se nos ordenó tirar en esa zona, que fue el 27 de abril. Bueno, ese día, el 27 de abril, la batería de tiro B fue la primera que abrió fuego contra posibles lanchones de desembarco del enemigo. A partir de ahí, lo que yo te dije, por ejemplo, yo conocía muy bien el arma con el que combatimos. Nosotros habíamos hecho mucho ejercicio de tiro en el campo. Pero una cosa es tirar, otra cosa es que te tiren. Claro. El 1 de mayo fue el día que empezaron a bombardear. Fue el primer día que bombardearon la isla. El 1 de mayo a la madrugada empezaron a bombardear dos objetivos. En la posición mía yo tenía a mi derecha el Cerro Dos Hermanas, que era una zona donde habían muchos radares. Era una zona alta, pero había muchos radares nuestros. Esa zona empezaron a bombardear y el aeropuerto que estaba a mi izquierda. La posición de mi unidad estuvo casi todo el tiempo casi sobre Puerto Argentino, casi sobre la ciudad. Y nosotros lo teníamos el aeropuerto a 5 kilómetros más o menos a la izquierda de mi posición. Y bueno, y esos dos lugares empezaron a bombardear, el Cerro Dos Hermanas y el aeropuerto. A partir de ahí no pararon más, a partir de ahí no paró nunca. A partir del 1 de mayo que empezaron a bombardear, a partir de ahí no pararon más. ¿Qué es la técnica? ¿Qué es la técnica? Porque en definitiva nos ganaron por cansancio. Claro. Nos ganaron por cansancio, por tirar. Por ejemplo, ellos sabían los horarios en los que nosotros o descansamos o nos alimentamos, los horarios de comer, sabían. Y en esos horarios bombardeaban, para que no comas, para que no duermas, claro, para que no descanses. Y te repito, es la técnica. Y a la larga es así, nos ganaron por cansancio. Ellos pensaban que era que se venían prácticamente de paseo, que no más de 3 días y nos echaban. Y no fue así. Les costó mucho. Los ingleses valoran mucho, exaltan y rescatan particularmente al soldado. Porque ellos no entienden que nosotros éramos gurises de 18 y 19 años que estábamos peleando por amor a la patria. Claro. Ellos eso no entienden, ellos son profesionales, ellos son pagados, ellos pagan pagados, pelean pagados. De ahí el famoso caso de los famosos gurkas, por ejemplo. Los gurkas son los mercenarios más famosos que existen. Los gurkas son soldados nepaleses. El Nepal es una colonia británica, por lo tanto los gurkas son los famosos nepaleses que pelearon por Inglaterra, obviamente, y te repito, pagados. Claro. Y eso ya cambia todo el paradigma de la historia, de la improvisación argentina. Sí, porque ingleses prácticamente claro, no pelearon. Estuvieron los gurkas, los escoceses, los famosos escoceses. Y, bueno, nosotros no peleamos contra Inglaterra, nosotros peleamos contra el Reino Unido. Exactamente. Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, y eran todos los que peleaban. Ingleses, te repito, muy pocos. Después, en cuanto a la comunicación, ¿cuántos días estuviste, Oscar? Mi unidad estuvo 64 días. 64 en días. Malvinas. Sí.
El conflicto duró 74 días. Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos hasta el 14 de junio, que fue la rendición, y a partir de ahí, 2 días más, la rendición, en realidad no fue rendición, fue capitulación, el término técnico, ¿viste? A partir de la capitulación, ahí nos evacuaron, obviamente fuimos tomados prisioneros, a partir de ahí quedamos a las órdenes de ellos, de los ingleses. En ese momento ya prácticamente todas las fuerzas argentinas ya estaban, todo el mundo se replegó, se replegó, y coincidimos todos en Puerto Argentino, en la ciudad. Prácticamente las Fuerzas Armadas Argentinas ya estaban todos en la ciudad. Es una ciudad muy chica, un lugar muy chico para tanta gente. Entonces a nosotros nos evacuaron, nos llevaron a la zona del aeropuerto, que es abierto, descampado, ¿viste? Hasta el otro día, y al otro día, que sería el 15, de vuelta a la ciudad, al puerto, y ahí ya estaba el Canberra. El Canberra es un barco inglés en el que a mí me tocó regresar al continente. Esos 64 días en las islas, ¿cómo fue la comunicación? ¿Llegaban cartas, no llegaban cartas? ¿No había nada de comunicación? ¿Qué se sabía del pueblo argentino? ¿Qué se extrañaba? ¿En qué se pensaba? Bueno, nosotros no sabíamos prácticamente nada, pues en aquella época en la comunicación lo único que había eran teléfonos, que era solamente para los jefes, y para nosotros el que quería, cartas. Era lo único, lo más común, escribir cartas. Y bueno, en el caso mío sí, yo escribí algunas cartas que llegaron a mi casa, y me llegaron algunas cartas también a mí allá de conocidos, de familiares, conocidos que estudiaban conmigo, de una docente que fue profesora mía, mi profesora de geografía. Me escribieron algunas cartas que me llegaron allá. Siempre se dice que el correntino tiene un plus como soldado. ¿Le tocó compartir con muchos correntinos o de Claro, distintas provincias? que cuente la historia de Balsa. De Balsa. La zona del litoral específicamente, pero ¿sabes por qué? Yo siempre le digo a ellos, nosotros, toda la gente del campo, nosotros estamos criados y acostumbrados al trabajo. Y por ahí viene la mano. Vos sabés que en el trabajo no podés aflojar, porque vos aflojás, por ejemplo, llevando una madera, un poste, yo aflojo, lo suelto y te rompe la espalda a vos, Claro. ¿viste? Entonces en el trabajo uno aprende desde chico que no tenés que aflojar, no podés porque podés. Y en el ejército es más o menos lo mismo, ¿viste? De tu trabajo, de tu rol, depende la vida de tu compañero, de tu soldado, amigo o compañero, o el que tenés al lado. Hasta puede ser de un jefe, ¿viste? Entonces, eso aprendimos, nos enseñaron, y eso, lo que te dije al principio, cada quien cumplió a rajatabla. Creo que básicamente es por eso, porque sí, nos tocó a nosotros, lo que decimos nosotros, los nenes de mamá, ¿viste? Eran chicos que eran soldados de las grandes ciudades, que nunca hicieron nada, claro, que nunca se hicieron de la casa, que lloraban y le llamaban a la mamá, ¿viste? Eso a nosotros no nos va, ¿viste? A nosotros no nos va, te repito, nosotros nos criamos en el trabajo y qué sé yo, ahí mamá no existe, uno por uno, es uno para uno. Claro. Y fue tal cual, fue más o menos lo mismo. Bueno, yo ya digo la historia de la balsa. ¿De la balsa, Diego? De Balsa, el de Balsa. jefe, que se acuerda siempre del Zapucay, de los litoraleños, y siempre lo recuerda. Sí. Hay un videíto por ahí de Balsa que cuando yo lo escuché, yo siempre también, a mí me quedó grabado eso. Yo rescaté, yo decía, yo voy mucho a las escuelas a dar charlas. Yo siempre dije, incluso antes que Balsa, que nosotros sembramos el Zapucay en Malvinas, porque era tal cual. Acá es lo mismo, acá vos terminás un trabajo, o lo haces bien, o tiraste bien, los que jugamos a la pelota, se festeja con el Zapucay. Claro. Todo acá en nuestra zona se festeja con el Zapucay. Allá era exactamente lo mismo. Un tiro o una ráfaga se cerraba con los Zapucay. Y en mi unidad éramos correntinos, formoseños, habían muchos formoseños, y era tal cual, la misma forma, todo con Zapucay. Misioneros, había varios misioneros en mi unidad, y todo se cerraba, todo se adornaba con el Zapucay. Oscar, ¿llegó en algún momento, en algún punto, algún día
de estos 64 días que estuvo ahí, que se quebró? ¿Usted? No sé, te repito, ya era durito, ¿viste? Tenía 19 años, pero ya era Guapo. durito por lo que te conté, ¿viste? Sí. Obviamente, qué sé yo, hubo muchas cosas que me llevaron a la persona. El hambre, el frío, la angustia, el miedo. Lo que te dije, nosotros estuvimos todo el tiempo a la intemperie. Claro. En Malvinas llueve y hace frío, o sea, nosotros estuvimos mojados todo el tiempo. Y sí, obvio, eso mella a la persona. Y hubo momentos que que era una angustia terrible, insoportable, pero te repito, no se aflojaba, nosotros Claro. no aflojamos. Hasta el último día, fíjate, los últimos 3 días de combate más o menos, la unidad tiró sin parar, porque era el momento que se empezaron a venir, y no se los paraba con nada. Entonces, en el caso nuestro, la artillería, que somos apoyo de combate de la infantería, había que tirar y tirar. Te repito, los 3 últimos días se tiró sin parar. ¿El regreso cómo fue? El volver. Ya contó cómo fue, que vinieron en el barco y demás, que terminaron todo en Puerto Argentino. Pero, ¿cómo fue con el grupo? ¿El volver usted también? ¿Volvió a Paso Los Libres? Sí. ¿Cómo fue volver a la ciudad? A Bueno, reencontrarse con los suyos. como te dije, volví en el Canberra, que es un barco inglés. Nos trajo hasta, hasta Madryn, hasta Puerto Madryn, que es un puerto grande e importante, pero no hay aeropuerto. Entonces, de Madryn a Trelew, que hay aeropuerto, y de Trelew sí volamos a Buenos Aires. En el caso mío, en el caso de mi unidad, de mi regimiento, nos alojaron en la escuela Sargento Cabral, en Campo de Mayo, Buenos Aires, unos 15 o 20 días más o menos, donde nos limpiaron, nos alimentaron, nos cambiaron la ropa, ¿no? Un montón de cosas que preparándonos para, porque te repito, yo era soldado viejo, yo prácticamente ya tendría que estar de baja, ¿viste? Los que saldríamos, bueno, de ahí, de esos 15, 20 días en la Sargento Cabral, ahí sí, a Paso de los Libres, a la unidad, al grupo, al de artillería, y de ahí otros 15 días más o menos, y ahí a mí me tocó la baja. Te repito, a mí que era soldado viejo, los de la 63 quedaron todavía para cumplir con lo que les faltaba. Ellos todo ese año tenían que hacer el servicio militar. O sea, ellos, los de la 63, todavía quedaron ese año. ¿Y qué sintió al volver a Paso Los Libres? ¿Una especie de alivio? Sí, a Libres ya vine bastante bien, ya bastante equilibrado. Lo duro fue en el momento de la rendición, por ejemplo, que es una muy rara sensación de tristeza por habernos rendido, pero de alegría por estar vivo, Claro. ¿viste? Pero muy intenso, una sensación muy rara, muy intensa, eso sí, seguro. Por eso te digo, a Libre ya llegué tranquilo, ya lo que sí no hablaba muy poco, por la costumbre, allá no hablas con nadie, Y 64 días así. cerrado cada uno en lo suyo, Claro. cada quien pensaba en lo suyo, seguramente en sus familias, en sus el trato, el diálogo entre nosotros era muy poco. Eso sí, cuando volví hablaba muy poco, hasta que me fui de vuelta soltando y demás. Diego, no sé si tener alguna más. Claro, obviamente que él volvió a Paso de los Libres, pero él es ¿cómo es? Paraje La Merced, sí, ahí cerca de Colonia Lievi. Colonia Lievi, sí, Corrientes. Corrientes, y obviamente una casa cada kilómetro, quizás por ahí la familia sin saber nada, pero nada. Si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba en Malvinas todavía, si estaban en Buenos Aires, si estaba en algún que otro lugar. ¿Cómo fue el reencuentro con la familia, con los hermanos, con los abuelos?
porque me imagino, tanto para vos como para la gente, de verte nuevamente después de 2 meses, porque ninguna era la posibilidad de tener información. Un año en realidad, porque yo estuve Claro, fuera de mi casa un año, que fue lo que me tocó el servicio claro. militar. Bueno, sí, en el caso mío, yo tenía un hermano, Marcos, que era suboficial del ejército, estaba destinado en granaderos a caballo en aquel momento. Bueno, cuando Marcos se enteró que llegó mi unidad, obviamente que el 3 de artillería estaba alojado en tal lugar, que era el Sargento Cabral, obviamente mi hermano Marcos se llegó hasta la Sargento Cabral a averiguar qué fue de Claro. mí. Y bueno, ahí me encontró Marcos, me encontró mi hermano, bueno, y a partir de ahí se encargó él de avisar a la familia que volví y que estaba entero. Claro. Y bueno, es lo mismo, el reencuentro con la familia también son emociones muy intensas, lo que te indica lo caído, lo bajo que estaba uno, lo disminuido. Sí, fue el reencuentro primero con Marco, mi hermano, y después obviamente llegar a mi casa y reencontrar al resto. Toda la familia, sí, que lo estaban esperando, me imagino. Oscar, ¿cree que el pueblo argentino, que nosotros que no estuvimos ahí entendemos la magnitud de lo que fue la Guerra de las Malvinas? Mira, yo particularmente siento que el pueblo argentino sí. El pueblo argentino, porque a nosotros justamente lo que nos hace bien es el reconocimiento, el agradecimiento, y para con el pueblo no tenemos queja. Al contrario, nosotros también devolvemos la gratitud. Obviamente de los políticos no podemos decir lo mismo. Hay mucha política. Y han pasado años, 44 años. En el caso de ellos, en el caso de los políticos, lo único que les interesa es ellos, lo de ellos. Las causas, las gestas, nosotros los veteranos, la causa Malvinas, el 2 de abril y listo, olvídate. Claro. Y después como si fuera que nunca, que fue solo el 2 de abril, digamos. Sí. Es una locura. Y el 2 de abril fue el comienzo. Y por obligación, porque tienen que ir a los actos y demás. Bueno, usted va a las escuelas, contaba. Sí, Va a las eso escuelas. siempre. ¿Qué puede llegar a ver de los chicos cuando le escucha a usted? ¿Siente que los chicos saben de que hay historia en la Argentina? Hoy hablábamos con Diego al principio del programa y yo decía, me molesta mucho que a veces la historia argentina está muy marcada por distintas cosas y no se deja... a mí en el secundario nunca me tocó escuchar a un ex veterano de Malvinas. Y eso es como que no llegas No se valora, a quizás. entender, claro, no llegas a entender la historia de fondo, ¿no? Y te cuentan lo que están en los libros y nada más. ¿Qué cree usted de las escuelas hoy cuando nosotros, va a los bueno, sí, actos? nosotros tenemos particular interés de ir a las escuelas justamente por eso, para contarles nosotros nuestra experiencia a los chicos, contarles a los chicos lo que fue Malvinas, para que sepan, para que entiendan, y también para que, qué sé yo, que esté latente el tema de los valores. Nosotros nos interesa particularmente que los chicos sientan el amor a la patria, el amor a los símbolos patrios. Eso para nosotros es fundamental. Hoy día casi no existe. En las provincias sí, bastante sí, pero en las ciudades grandes ya no. Eso directamente ya no existe. Bueno, entonces nosotros, los que estamos, sí, nos encargamos de ir a las escuelas, de contarles nuestra experiencia, que nosotros peleamos por la patria, que los símbolos patrios, que la bandera, que los chicos entiendan eso. Y hay muchos chicos que sí, hay muchos chicos que se interesan particularmente, y por las preguntas que te hacen o por el diálogo te das cuenta que sí, que saben, que leyeron, que se informaron. Y otros que no, obviamente, ¿viste? Entonces te escuchan, te preguntan a partir de tu relato, de tu experiencia, ¿viste? Pero siempre hablando de chicos de secundaria. Los chicos de primaria ya no, los chicos ya de primaria son muy chicos, ya no entienden, entienden como una película, ¿viste? Entonces los chicos todavía no entienden tanto eso, pero hay chicos de secundaria que sí, que entienden, que están interesados
Y te repito, hay chicos que por las preguntas que te hacen sabes Entiendo, que claro. leyeron, que saben. A mí me encanta y obviamente de mi parte agradecerle a usted y a todos los que van a los actos, que van a las escuelas y le cuentan a los chicos, porque a mí me encanta y me ha tocado a mí en actos de ir a ver y escuchar a una persona, un excombatiente y demás, pero en mi colegio nunca lo llevaron. Y cuando voy a un acto de un hermano mío que iba al colegio industrial, fue un excombatiente y habló y la verdad que se te eriza la piel cuando hablan, cuando escuchan, viste que los chicos hacen preguntas y demás. Eso me encanta y espero que lo sigan haciendo porque la verdad que dimensiona un poquito todo lo que ustedes hicieron en aquellos años. Quiero preguntarle por la medalla que tiene. Esta es la medalla que nos dio el Congreso de la Nación. Nos dio el Congreso de la Nación a cada veterano, la medalla, las islas, con los datos del veterano atrás. Atrás tiene sus datos, digamos. Sí, sí. No, Esto es lo que lo hicimos todos los veteranos en los actos, cuando vamos a las escuelas. claro. Es una condecoración estrictamente militar. Ujú. ¿Viste? En los uniformes se ve las famosas medallas, son todos condecoraciones. ¿Tiene el uniforme algo de las islas? Tengo el famoso duvet, el Ujú. famoso duvet que es el camperón que es famoso que se ven en las fotos de los soldados de Malvinas, eso tengo, pero no el que usé allá, conseguí uno acá a la vuelta, en la vida civil. Bueno, Oscar, Diego, Y ¿alguna pregunta más? después que Ujú. conservo 2 pares de guantes de los provistos por el ejército, que eso sí conservo. Mis hijos, el par de mellizos que tengo, se encargaron de encuadrármelos, ¿viste? Qué lindo. Y llevo a las charlas cuando voy a las escuelas para mostrarles. Para mostrarlo. Uy, los chicos quedan locos. ¿O Sí, no? sí. Preguntan de todo, seguro. Sí, pues, son muy particulares, te repito, eran los Ujú. provistos por el ejército en aquella época. Y yo traje 2 pares, te repito, mis hijos rescataron eso y me encuadraron, me marcaron para que se conserve de paso, ¿viste? Claro. Y eso llevo a las escuelas a mostrarle a los chicos. Bien, excelente, Oscar. Dieguito, ¿alguna pregunta más? No, es que preguntar, obviamente, todo lo que fue el conflicto desde el principio hasta el final, pero ¿cómo es el post? ¿Viste? Él Ujú. habló de mucha cuestión política, de no querer mostrar cómo volvieron. Él lo dijo relativamente tranquilo, pero los engordaron, los limpiaron para que parezcan que estaban en estas condiciones en la guerra. ¿Y cómo es el día de hoy para un excombatiente ya Ujú. con 60 y pico, 70 y pico, 50 y largos? Hubo también mucho problema psicológico también en muchos de los camaradas. Y la verdad que desde un principio nunca fue tratado, quizás con una pensión no alcanza, nunca hubo ayuda psicológica, muchos siguen sufriendo quizás las secuelas de la guerra. ¿Y cómo es el hoy por hoy de un combatiente ya seguro, hijo, abuelo, papá, Ujú. ya con nietos? Ya ha pasado mucho tiempo, son 44 años, es una vida entera que quizás el Estado sigue dándole muy de lado, ¿no? Claro, lo que hablábamos recién, muy a lo políticamente correcto. Claro, Correcto para ellos, sí, ¿no? A la política, para inflarse en su momento y quien esté de turno hace lo que tiene que hacer, un poquito más, un poquito menos, pero para el momento. claro. ¿Cómo es ¿Cómo es el día a día el hoy, Oscar? combatiente hoy? Claro. Ujú. Bueno, sí, tal cual. Desde el principio, desde que volvimos, obviamente primero trataron de escondernos, de malvinizar. eh, Otros es como que nos echaban la culpa a nosotros, que nosotros tuvimos la culpa de la derrota o de la rendición, o que no combatimos como debió ser y demás. Pero eso es cada quien sabe lo que hizo. Los que hablan al cuento porque no saben lo que fue. Ujú. Nunca estuvieron en un conflicto bélico. Y sí, más o menos lo que te contaba, por ejemplo, cuando me reencontré con mi hermano Marcos, que me vio sano, entero. Yo no tuve ni siquiera un rasguño, yo no fui herido físicamente, Ujú. porque la lesión que tenemos los veteranos, la herida que tenemos los veteranos es psíquica, es psicológica.
Los veteranos tenemos el famoso síndrome postraumático de guerra, que nunca se trató, que nunca nos trataron porque en el país no hay especialistas o no hay especializados en síndrome postraumático de guerra, ya sean psicólogos, psiquiatras o médicos, no hay especializados. Entonces cada quien se trató como pudo, con lo que pudo. Básicamente dependió y depende de tu entorno, del grupo familiar, que es lo que tiene cada uno para sobrellevar esa herida, porque te repito, el síndrome postraumático de guerra no se cura. Claro. Va a estar con nosotros hasta nuestro último día. Y te repito, a partir de ahí cada quien manejó lo suyo con sus recursos. En el caso mío, por ejemplo, yo soy empleado de la provincia, soy empleado del Consejo de Educación de la provincia. Yo hice tratamiento psicológico, pero para jubilarme. Yo estoy jubilado por discapacidad, pero en un momento sentí que en el consejo, en la institución, no me respetaron como persona, como antiguo del consejo. Yo ya tenía 30 años y como veterano de guerra tampoco. Entonces dije, no, ¿qué hago acá? Me voy a la miércoles. Y sí. Me voy a la miércoles. Empecé tratamiento psicológico y bueno, a partir de ahí me jubilé por discapacidad. Me jubiló la provincia por discapacidad. ¿Ha mejorado con el paso de los años el cuidado y el trato hacia los excombatientes o sigue igual? Y lo que te dije, nosotros vemos que el pueblo sí nos reconoce, nos agradece, la masa. Bueno, obviamente por ahí hay casos de que, pero a nosotros lo que nos interesa en realidad es la mayoría. Y te repito, vemos que el pueblo argentino sí entiende, valora, reconoce y agradece. La otra parte ya no. Sí, lo que te decía, los políticos no, ni ahí. Históricamente esto es. Bueno, Oscar, muchas gracias por venir a Radio Tacuarí. La verdad que un orgullo tenerlo acá con nosotros, poder charlar con usted. Es el papá de Dieguito para la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, el papá de Diego de la Cruz. Y teníamos, ya creo que hablamos con el Diego telefónicamente, hace ¿no? 2 años, si mal Sí, no recuerdo. Sí. pero un placer tenerlo acá, y la verdad es estar con un excombatiente de Malvinas. A mí me eriza la piel, me llama mucho la atención y me encanta escuchar la historia porque lo intento mimetizar, intento entender, y cada vez que usted va hablando intento ir armando el rompecabezas. Obviamente el sentimiento nunca lo vamos a tener porque no estuvimos ahí, pero entender la magnitud de lo que fue la Guerra de las Malvinas, ¿no? Así que bueno, agradecerle por tomarse el tiempito, por venir a charlar con nosotros en este día tan especial. Hay un temita, fíjate, Diego, mis hijos, por ejemplo, saben bien esto porque nosotros lo hablamos, lo remarcamos, lo recalcamos, por ejemplo. Sí, no van a tener idea nunca porque no lo vivieron. El tema al que quiero llegar es, hoy día, por ejemplo, los soldados continentales, los que estuvieron en el continente, están reclamando y quieren tener los mismos beneficios que tenemos nosotros. Y nosotros entendemos que no es así. Claro. Que jamás, ellos, te repito, está bien, cumplieron algún rol, cumplieron con su tarea en el continente, pero jamás no tienen idea ni van a tener de lo que es estar bajo el fuego del enemigo, estar en Malvinas y demás. Nosotros decimos, bueno, sí, está bien, si le quieren reconocer, si le quieren dar algo, que le den, pero no son veteranos de guerra. Claro. Que le den como movilizados, como soldados de la época, que lo que sea. Pero no combatieron, nada que ver, no tienen idea, te repito, no tienen idea de lo que es estar bajo fuego enemigo. Bajo fuego enemigo y en las Islas Malvinas. Y en Malvinas. Que Malvinas es totalmente diferente a todo, porque como bien lo explicabas durante la entrevista, llovía y hacía frío todos los días. Todo el tiempo. Entonces, allá el clima es así. Claro, y es una problemática que está hace años también, que salen a reclamar eso y lo mezclan con ustedes, dicen que son excombatientes de Malvinas y hay un entredicho ahí y demás. Las veces que charlamos con ellos, con Diego, con mis hijos, yo les digo, ellos estuvieron todo el tiempo secos, sanos, comían todos los días, abrigados. Nosotros estábamos mojados todo el tiempo.
todo el tiempo. Y días sin No comer. comíamos los días de los 10 últimos días de combate, más o menos, que a nosotros nos tocó tirar sin descanso, ni comíamos. Claro. Ni comíamos porque no había tiempo para comer. El rol de combate, el soldado no puede abandonar, no debe abandonar. Se está tirando y se está tirando. Después se comerá, se descansará, Sí, si se puede. da. Claro, Sí, sí se se da. da, exactamente. Bueno, Oscar, Dieguito, despedilo vos. No, como siempre, ya mi papá sabe lo que pienso de él y se lo dije hace mucho tiempo, así que nada, reconocer a todos los héroes como tal, como héroes. Quizás uno como hijo lo tiene como eso, ¿sí? Muchos hablan de... Yo lo pongo así, a ver, para que la gente lo entienda. Muchos miran la televisión o miran películas, y está Superman, está Spider-Man, Sí. está Batman. Bueno, para mí mi héroe es mi papá, ¿sí? Mi mamá, que juntos ellos me criaron, así que nada, agradecido y sobre todo gracias por defender la patria sin recibir un solo peso, para que se den cuenta. Oscar, lo mismo de Dios. Lo mismo, ¿eh? Gracias por defender a la patria y por seguir de pie 44 años después. Y sobrellevar con una familia, armar una familia, tener hijos y demás. La verdad que felicitarlo por un lado y agradecerle por el otro. Claro, es que la vida continúa, ¿viste? Ujú. La vida continúa, nosotros seguimos luchando. Otro tema, ¿viste? Nosotros no queremos que nos digan excombatientes, por ejemplo. Preferimos veteranos de guerra, porque para nosotros la lucha sigue. Mientras tenemos vida, la lucha sigue, sigue. Te repito, por eso preferimos veteranos de guerra de Malvinas. Excombatientes no, porque seguimos la lucha. Claro, exacto. Bueno, Oscar, muchas gracias. A ustedes. Bien, lo despedimos a Oscar de la Cruz, veterano de guerra de las Malvinas, que hoy nos acompañó acá en los estudios de Radio Tacuarí.